Queremos resolver la ecuación 3.2x menos 0.29 es igual a 1.5x más 1.58. La solución a la ecuación es el valor de x que satisface la ecuación, lo que significa que la solución es el valor de x que hace que la expresión en el lado izquierdo de la ecuación sea igual a la expresión en la derecha. Para resolver la ecuación para x, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. Pero antes de hacer esto, observe cómo la ecuación contiene decimales y, por lo tanto, debemos decidir si queremos para resolver la ecuación con los decimales, o primero borre los decimales de la ecuación. En este video, limpiaremos los decimales de la ecuación. Para hacer esto, necesitamos mirar todos los decimales y determine la mayor cantidad de lugares decimales que tiene cualquiera de los decimales, y observe cómo tenemos, como máximo, 2 lugares decimales y, por lo tanto, para borrar las fracciones, tendremos que multiplicar ambos lados de la ecuación por 100. Multiplicar por 100 es equivalente a mover el punto decimal a los 2 lugares correctos, que eliminará todos los decimales de la ecuación. Vamos a seguir y mostrar cada producto. Entonces a la izquierda tendríamos 100 veces 3.2x menos 100 veces 0,29 es igual a 100 veces 1.5x más 100 veces 1,58. Entonces 100 veces 3.2x es igual a 320x. De nuevo, 100 veces 3.2 es lo mismo que, tomando 3.2 y moviendo el punto decimal a la derecha 2 lugares, 1, 2 y agregando un 0 para el dígito faltante, lo que nos da 320. Menos 100 veces 0.29 es igual a 29. Es igual, en el lado derecho, 100 veces 1.5x es igual a 150x. Más 100 veces 1.58 es igual a 158. Recuerde, nuestro objetivo aquí es aislar x en un lado de la ecuación, y no podemos hacer esto si tenemos términos x en ambos lados. Así que vamos a deshacer o eliminar el 150x en el lado derecho, restando 150x a ambos lados de la ecuación. Ahora simplificamos ambos lados. 320x menos 150x es 170x. Todavía tenemos menos 29 iguales, a la derecha, 150x menos 150x es 0. Y, por lo tanto, el lado derecho es solo 158. Ahora comprenda que tenemos una ecuación básica de 2 pasos. Continuemos en la próxima diapositiva. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable, lo que significa que desea deshacer menos 29 sumando 29 a ambos lados de la ecuación. Simplificar ambos lados, más 29 deshace menos 29, o 29 más 29 negativo es 0, y por lo tanto, tenemos 170x es igual a 158 más 29. Y para nuestro último paso, porque 170x significa 170 veces x. Para deshacer esta multiplicación y resolver x, necesitamos dividir ambos lados entre 170. A la izquierda, dividir entre 170 deshace la multiplicación por 170 y, por lo tanto, el lado izquierdo se simplifica a x. O, 170 dividido por 170 es 1, y una vez x es x. Entonces tenemos x es igual a 187 170, o 187 dividido por 170. Y debido a que la ecuación original contenía decimales, normalmente daríamos la solución en forma decimal. Sin embargo, si proporcionáramos la solución como una fracción, querríamos simplificar esta fracción. 187 y 170 comparten un factor común de 17. Entonces, si dividimos el numerador y el denominador entre 17, podemos simplificar la fracción. 187 dividido por 17 es 11. 170 dividido por 17 es 10. Entonces, como fracción, la solución es 11/10, que como decimal sería igual a 1.1. 11/10 es lo mismo que 1 y 1/10, que es 1.1 como decimal, o si fuera necesario. Podríamos dividir el numerador por el denominador. Tenga en cuenta que 11 dividido por 10 sería 1, porque hay 1 de 10 en 10, 1 por 10 es 10. Restamos, 11 menos 10 es 1. Debido a que estamos buscando el cociente como un decimal, colocamos un punto decimal en el dividendo, lo movemos hacia arriba al cociente, y ahora podemos agregar un 0 al dividendo y bajar ese 0. Hay exactamente un 10 en 10, 1 por 10 es 10,
Restando, la diferencia ahora es 0, verificando que la solución como un decimal es x es igual a 1.1. Sin embargo, antes de irnos, verifiquemos nuestra solución sustituyendo 1.1 nuevamente en la ecuación original. Entonces, nuevamente, para verificar que la solución es x es igual a 1.1, sustituiremos 1.1 por x en esta ecuación aquí. Entonces tendremos 3.2 veces 1.1 menos 0.29 es igual a 1.5 veces 1.1 más 1.58. Para verificar nuestra solución, necesitamos verificar que el lado izquierdo de la ecuación sea igual al lado derecho. Y haremos esto usando la calculadora. A la izquierda tenemos 3.2 veces 1.1 menos 0.29, que es igual a 3.23. Y ahora, asegurémonos de que también tenemos 3.23 a la derecha. Tenemos 1.5 veces 1.1 más 1.58. Y observe cómo obtenemos 3.23 en el lado derecho también. Entonces, dado que 3.23 es igual a 3.23, nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.